Dice la palabra de Dios, 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ocupe su lugar, hermano. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema Jesús te ama, no lo olvides. Yo te vengo a decir en esta hora que Jesús te ama y que no quiere Jesús que olvides que Él te ama. Jesús te ama, pero regularmente nosotros como seres humanos se nos olvida que Jesús nos ama. Pensamos que Jesús nos ama, pensamos que la gente no nos ama. Regularmente medimos el amor del Señor de la siguiente manera. Nosotros si vemos que alguien nos sonríe, decimos que Dios nos ama. Si nosotros vemos que tenemos dinero en la cartera, decimos que Dios nos ama. Si estamos llenos de salud, decimos que Dios nos ama. Si nuestra esposa o nuestro esposo nos ama, decimos que Dios nos ama. Si nuestros hijos nos respetan y nos aman y nos dan un regalo, decimos Dios me ama. Eso es lo que regularmente el ser humano piensa. Pero en realidad no es así. Usted puede estar sin dinero en su cartera. Usted puede estar odiado por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por su suegra, por su primo, por toda la comunidad, y Dios lo puede seguir amando. Usted quizá puede estar enfermo, quizá esté a punto de morir de cáncer o de otra enfermedad, y Dios le está amando. Algunas personas piensan que cuando tienen estas situaciones Dios no los ama, pero para esas personas queremos hablarles en esta hora. No importa si tienes cáncer, si tienes problemas económicos o alguna otra situación, Jesús te ama. Y Jesús quiere que te vayas de ese lugar sabiendo que Él te ama. Y Jesús no te ama porque eres muy guapo. Jesús no te ama porque eres muy obediente, porque regularmente el ser humano, si tiene algo, no es obediencia. Tiene más rebeldía que obediencia. Pero a pesar de todo eso, Jesús quiere recordarte que te ama. Porque no es por lo que tú estés haciendo, sino porque Él es el Hijo de Dios. Miren, cuando vamos a nuestra Biblia, en Mateo capítulo 3, versículo 17, Jesús está en esta parte de la Biblia que nos narra Mateo, está siendo bautizado y se oye una voz en medio de las nubes y dice lo siguiente: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre habla acerca de Jesús. Ahora, ¿por qué yo estoy mencionando este versículo? Porque yo no puedo decir que Jesús le ama como un simple nombre. Pero cuando le estoy diciendo que Jesús le ama como el Hijo de Dios, estoy mencionando que el amor de Dios no es un simple amor. Es más allá que el amor común que nosotros conocemos. Otro varón reconoció que aquel con quien estaba hablando venía del Padre. Esto se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estos dos versículos, tanto en Mateo como en Juan, nos menciona acerca de Jesús. Y nos menciona Jesús no como un hombre, sino Jesús como el Hijo de Dios. Jesús como aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la salvación. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de una vida diferente. Cuando hablamos acerca de Jesús, no estamos hablando del amor que nos muestra el mundo. Ayer precisamente Dios nos estaba hablando acerca del amor. Y nos decía acerca del amor, pero no ese amor como un sentimiento, sino aquel amor como una ordenanza. Porque el amor del Señor no es un sentimiento, sino una ordenanza. Y lo hemos dicho en el pasado, dice el Señor, amar. Y el Señor nos ama a nosotros. Y el amor del Señor es eterno. Jeremías capítulo 31, 3, y usted lo sabe de memoria, dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia.
Este amor nos habla de un amor eterno, no un amor que nace y que se desvanece. Mire, el amor humano, en realidad no ha entendido el verdadero amor, dice hoy te amo y mañana no te amo, según las circunstancias. Si me obedeces, pues te amo. Si no me obedeces, pues no te amo. Si me complaces, te amo. Si no me complaces, no te amo. Si me das, te amo. Si no me das, no te amo. Si me tienes paciencia, te amo. Y si pierdes la paciencia conmigo, ya no te amo. Ese es el amor que existe en el ser humano. Ese es el amor que el mundo muestra. Y a veces tenemos, diríamos, la costumbre nosotros de comparar ese amor con el amor del Señor. Y por eso batallamos. Porque como seres humanos, para ser sinceros, todos los que estamos aquí le fallamos al Señor. Si yo le fallo a mis hijos, sé que su amor de ellos va a disminuir. Si yo le fallo a mi amigo, sé que el amor de él va a disminuir. Eso es algo lógico porque lo voy a lastimar. Y pensamos que nosotros cuando le fallamos al Señor, su amor disminuye. Que cuando le fallamos al Señor, su amor se aleja de nosotros. No. La presencia de Él sí se aleja porque no puede estar habitando cuando nosotros estamos haciendo maldad. Pero su amor nunca se va a acabar, su amor seguirá siendo igual. Su amor tiene la característica de que es eterno y que su amor es inconmovible. Hemos hablado acerca de nuestro Dios inmutable y su amor es inmutable. El amor del Señor permanecerá de la misma manera. Así cuando usted dio su primer grito saliendo del vientre de su madre hasta cuando usted dé el último grito, cuando regrese a donde usted vino, que es el polvo, Dios le seguirá amando de la misma manera. Ahora bien, como nosotros como seres humanos tenemos ese problema que pensamos y comparamos el amor de Dios. Y eso nos desanima en ocasiones, porque usted y yo le fallamos al Señor. Cada uno de los que estamos aquí le fallamos al Señor. Dentro de unos minutos vamos a ver algunas formas en las que fallamos directamente escritas. Pero no es necesario ir a la Biblia para saber que le fallamos. Le fallamos en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos con nuestro hermano, con nuestra hermana, muchas veces inconscientemente y muchas veces conscientemente, pero el resultado es el mismo. Hacemos daño, lastimamos a las personas, y no solamente a las personas que ya fuera, sino a las personas que tanto amamos, que les decimos que les amamos, les fallamos, les lastimamos, y cuando les lastimamos a ellos, nosotros sabemos que estamos lastimando a nuestro Dios. Y después de que quizá nuestra pareja o nuestro hijo nos perdona, nosotros nos sentimos mal. Yo creo que usted ha pasado esta situación de que ha venido a la iglesia y cuando viene en su carro, por alguna razón el niño tira la soda, o la esposa hace algo, o el esposo hace algo, y usted empieza una gran pelea dentro de su carro. No hay videocámaras que lo graben, pero si hubiese, tuviéramos muchos videos de usted y míos donde podríamos mostrar que todos nos peleamos en nuestro carro. Y cuando llegamos allá al parqueadero de la iglesia, nos arreglamos la corbata, nos peinamos, sonreímos y entramos abrazados de nuestra esposa o agarrándole la mano a nuestra esposa y pareciese que todo está bien. Pero dentro de nuestro corazón sabemos que nos hemos peleado con ella, y cuando está esta situación y nos dice el hermano levante sus manos, y hay una voz que le dice hipócrita. Hipócrita, levanta las manos si te acabas de pelear con tu esposa. El Señor ya no te ama tanto como te amaba ayer, porque ayer no te peleaste con tu esposa, pero hoy vienes peleado con tu esposa. ¿Golpeaste a tu hijo? Y levanta la mano. Con esa manita que le pegaste, con esa manita también quieres levantarme y adorarme. Pero déjeme decirle una cosa. Esa voz, en ocasiones sí es el Señor, pero regularmente no es el Señor. Regularmente es el enemigo que lo quiere a usted hacer sentir mal y le quiere a usted pedir la perfección cuando usted no es perfecto. Usted tiene que entender una cosa: usted no es perfecto, ni yo soy perfecto. Buscamos la perfección, pero no somos perfectos. Así que usted y yo nos vamos a enojar, nos vamos a pelear con nuestra esposa, nos vamos a molestar, pero no dejamos de ser hijos de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios, porque eso no tiene nada que ver con nuestra relación con el Señor. Ahora, ¿que nos afecta? Claro que nos afecta. Por eso debemos de pedir perdón. Pero cuando usted pide perdón no tiene que estar recordando nada de eso, pues usted debe de entender que no es perfecto. Miren, vamos a hablar un poco acerca de Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 27. En esa parte de la Biblia nos habla acerca de Jesús. Miren,
Cuando hablamos acerca del amor de Jesús, yo creo que la escena más hermosa para demostrar el amor de Jesús sería la cruz del Calvario. Yo no sé si usted se imagina esta escena, pero cuando yo oigo hablar del amor de Cristo, viene a mi mente una cruz y unas manos extendidas hacia mí. Ahora, cuando Jesús nos dice a nosotros que nosotros le debemos de amar, Jesús nos da una recomendación que a muchos de nosotros no nos gusta. Dice el Señor, si tú me amas, toma tu cruz cada día y sígueme. Y es donde ya no nos agrada cuando el Señor nos dice que debemos de tomar la cruz, como que nos espantara. Pero yo quiero decirle en esta hora que la cruz no debe de espantarnos. El yugo del Señor no debe de espantarnos. El yugo del Señor no es tan pesado, ni la cruz es tan pesada. Como Hollywood nos ha pintado una cruz muy pesada, y sin duda alguna que la cruz de Jesús era muy pesada, porque la cruz de Jesús llevaba sus pecados, mis pecados, los pecados que haremos en un futuro y los pecados que hicieron nuestros antepasados en el pasado. Eso llevaba Jesús cargando en su cruz. Indudablemente que su cruz era pesada. Pero cuando a nosotros nos habla y nos dice, toma tu cruz, no está diciendo, toma mi cruz. Jesús no le está diciendo, Josué, toma mi cruz y sígueme. Dice, Josué, toma tu cruz y sígueme. Toma la cruz y sígueme. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando le hablamos acerca a usted de que tome la cruz de Cristo, se espanta. Y ya no quiere servir al Señor. Y nada más predíquele a todos del amor de Cristo. Pero llegue a la cruz de Cristo y la gente ya no quiere. Dígale a las personas que tienen que tomar un yugo y la persona se espanta y dice, no, ¿cómo es eso? Mire, pero vamos a leer lo que dice la palabra. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiere revelar. Añade esto. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y este versículo, solo este versículo nos gusta mucho. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta ahorita nos gusta. Pero el versículo que sigue nos espanta. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Pero note el que sigue, y ese es el que nos quita el espanto. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, no se espante cuando le hablen de la cruz de Cristo, y no se espante cuando le hablen del yugo de Cristo. Porque dice el Señor, y usted estará de acuerdo conmigo que el Señor no miente, ¿verdad? El Señor no miente, dígame. El Señor no miente, y en el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces nos está diciendo el Señor Jesús que aunque nos dice que nos va a poner un yugo, que aunque nos dice que tenemos que cargar, no va a ser pesada nuestra carga, no va a ser pesada la cruz si estamos con Jesús. Ahora, cuando nos habla acerca de esta cruz, para que no nos espante esta cruz, para que no nos espante el yugo, necesitamos conocer a Jesús. Hace unos instantes se nos hablaba acerca de que no podemos hablar de nadie si no le conocemos. Yo puedo hablar de su nombre y pronunciar un nombre, pero no puedo hablar de todas sus características de la persona a menos que yo esté con la persona, a menos que comparta con la persona. Me he encontrado, y usted se ha encontrado quizás de alguna persona. Recuerdo que vi una persona que era muy grande él, su mirada muy fuerte, y tenía una cortada, otra por acá así, y cuando lo miras pues te espanta. Y yo dije, esa persona ha de ser muy enojona, esa persona ha de ser aquellas personas que no soportan nada. Y pocos minutos después vi que andaba jugando con un niño y se comportaba como un niño. Bueno, ¿qué necesitaba yo? Conocerlo un poco más. Una ocasión encontré a un joven de este tamaño, por aquí así, y si yo estoy alto, imagínense aquella persona. Estaba joven, grandote, y se quedaba mirando. Cuando le digo buenos días, y me dice, buenos días. Y me quedé yo asombrado. Dice, así habla. Bueno, así hablaba. Cuando oí su voz, entendí que su carácter era muy diferente a lo que yo estaba mirando. Cuando hablamos acerca de Jesús,
Cuando hablamos acerca de la ley de Jesús, cuando hablamos acerca de la cruz de Jesús, nos espantamos nosotros. Pero cuando nosotros oímos la voz de Jesús y empezamos a conocer de Jesús, sabremos que su yugo, su carga es ligera y que nosotros la podemos llevar. Miren, no hemos sido los primeros que hemos sido salvados. Nos preceden muchos hermanos en el pasado, muchos profetas, muchos líderes, muchos reyes, muchos apóstoles, muchos cristianos han estado antes que nosotros y ellos han cargado esa cruz y lo han logrado. Y ahorita están a la diestra del Padre, están sentados allá, están adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Ahora usted y yo podemos lograrlo, hermano. Usted y yo podemos lograr eso. Hay una gran necesidad de conocer a Jesús para conocer acerca de su amor. Repetimos, el amor humano no es igual al amor del Señor. Por eso nos molestamos en ocasiones cuando el Señor habla con nosotros de alguna manera, porque nosotros pensamos que el amor que me mostró papá, ese es el amor verdadero y que el Señor me tiene que amar a mí. Vamos a ser sinceros, hay padres muy rígidos y hay padres muy complacientes con sus hijos. Y si eres demasiado rígido, quizás no logres hacer tu trabajo como padre. Si eres demasiado complaciente, quizás tampoco lo puedas lograr. Quizás seas un término medio y tampoco lo logres. ¿Por qué? Porque tus hijos también tienen un carácter y no puedes cambiar su carácter. Hemos visto en el pasado personas que actuaron perfectamente y rectamente con el Señor y sus hijos no eran aquellas moneditas de oro. Recordemos, por ejemplo, Job dice que era un hombre recto y él incluso hacía ofrendas por sus hijos, pero no nos narra la Biblia que sus hijos sean perfectos. Vemos a David, un hombre conforme al corazón del Señor. Sus hijos tampoco no fueron unas moneditas de oro que las quisiéramos tener nosotros como familiares. Aquel hombre sabio, Salomón, sus hijos tampoco no fueron unas moneditas de oro. Y así pudiéramos mencionar muchos personajes bíblicos. El punto es que nosotros a veces compartimos nuestro amor y pensamos que nuestro amor es parecido al Señor. Mire, nuestro amor, a veces nosotros queremos darle tanto a nuestros hijos que en vez de bendecirles les dañamos. A veces nosotros no queremos castigarlos, no queremos reprenderlos y eso no nos ayuda en nada. Mire, yo quiero que usted conozca un poco del amor del Señor. El amor del Señor es un amor verdadero, pero es un amor de disciplina. Es un amor que no te va a dar por tu lado, sino Él va a llevarte por el camino recto. Vaya conmigo, por favor, al libro de Proverbios en su capítulo 3, versículo 2. El amor del Señor es con algunas restricciones para nuestro sano crecimiento. Y debemos entenderlo de esa manera para que nosotros realmente vivamos en el amor del Señor. Yo creo que como padre nosotros, hablando de nuestro hogar, cada uno de ustedes maneja su hogar de una manera muy diferente al hermano que está a su lado. Usted tiene sus propias restricciones que quizá para el otro hermano que está a su lado sea usted exagerado. Y las restricciones que el hermano tenga en su hogar quizá para usted sean muy débiles. Pero las perfectas son las del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el versículo 12. Porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Vemos aquí la palabra que dice que el Señor castiga y cuando hablamos acerca del castigo del Señor no nos gusta y cuando el Señor nos castiga decimos, el Señor no nos ama. Porque a veces, para ser sinceros, a veces sabemos cuando el Señor nos está castigando. A veces hemos oído la voz del Señor. Quizás, le voy a poner un ejemplo, espero que no caiga en usted, pero si cae, bueno, es que Dios le está hablando. Pero no ando investigando en las familias o en las personas para decirlo que ejemplo. Quizás el Señor le dijo a usted, ve al templo hoy en este día. Y usted dice, no, tengo mucho trabajo que hacer. Tengo que lavar ropa, tengo que planchar ropa, tengo que hacer cualquier otra cosa. Tengo que ir por un saco, puede ser lo que sea. Usted no viene. Después cuando lava su ropa, se olvida de en vez de echarle jabón, le echó cloro. Y la ropa la arruinó. El saco que iba a traer, cuando venía en el camino, se le manchó. La ropa que iba a planchar la quemó. Cuando termina de quemar o despintar o hacer lo que hizo y le salió mal, usted dice, se me hace que debía de ir a la iglesia. Y usted instantáneamente sabe que usted desobedeció al Señor.
Y usted se dio cuenta que de una u otra manera el Señor lo está reprendiendo. Ahora la pregunta, ¿el Señor no le ama por eso? No, el Señor le está amando, pero le está recordando que usted tiene que ser de oído atento, que usted tiene que poner atención al Señor. Y puse ejemplos de esto, pero pudiéramos usar otro tipo de ejemplos. ¿Cuántas veces no el Señor le dice, ve a orar por una persona, o dale una ofrenda a una persona, y usted dice, no, es que estos $100 son míos, me los gané con mucho esfuerzo? Usted va, y hay personas, y son testimonios verídicos, hay personas que han perdido su dinero y nunca saben dónde nunca quedó el dinero. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que ir a conseguir otros $100 y llevarle, porque supo que no obedeció al Señor. Entonces nos damos cuenta que el Señor en ocasiones nos castiga de esta manera, y indudablemente que a veces más fuerte, y usted sabe cuando el Señor lo castiga. Pero no diga cuando el Señor lo castiga que no le ama, porque el Señor, porque le ama, lo castiga. Nosotros no lo castigamos a nuestros niños porque, entre comillas, les amamos. Pero vemos que bíblicamente eso no es válido. Ahora, siempre me gusta mencionar un versículo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, porque regularmente hay algunas personas que hacen una bonita división entre los dos, entre el Antiguo y en el Nuevo, y dicen, hermano, es que eso estaba en el Antiguo Testamento, pero hoy estamos en el tiempo de la gracia. Pero vamos a ver qué dice Hebreos en su capítulo 12, versículo 6. Y aquí está hasta más fuerte, fíjese. Siempre me ha gustado mirar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque aunque nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es mucho más rígida que el tiempo de la ley. Voy a poner algunos ejemplos. Dice, el Señor mismo dijo con sus palabras, no adulterarás, pero yo os digo, dice Jesús, que aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, y adulteró con ella. ¿Qué es más fácil? ¿La primera o la segunda? Lógico. La segunda expresión de Jesús es más difícil, ¿verdad? Mire, vamos a leer este versículo. Porque el Señor al que ama, disciplina. Pero añade otra cosa, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. En la primera, en Proverbios dice castiga. Aquí dice disciplina y azota. ¿Qué es más fuerte? El azote, creo que el azote, ¿verdad? Porque si un niño dijo, te voy a castigar, mi hijo dice, bueno, me va a quitar la televisión o el videojuego. Pero si usted le dice, ven para acá porque te voy a azotar, el niño ya viene llorando antes de que llegue a donde usted está. Pero ahora la pregunta, ¿nos ama el Señor? Claro que sí. Pero el Señor tiene ciertas restricciones para nosotros, para que crezcamos sanamente. Y si nosotros no obedecemos las restricciones, como Él nos ama, Él nos va a castigar y nos va a reprender y, si es necesario, nos va a azotar. Ahora no se espante, acuérdese que su yugo es ligero. Aleluya. Porque ya empezamos a cambiar el tema, ya como que dice, ya lo está arruinando, pastor. Mire, otra cosa importante del amor del Señor es esto. Vaya por favor a Juan capítulo 11, y aquí nos narra una historia de unas personas que amaban a Jesús y que Jesús las amaba también a ellas. Y es importante que recordemos esto porque estamos hablando acerca del amor del Señor. En esta parte de la Biblia nos habla acerca, el encabezado quizás de su Biblia diga la muerte de Lázaro o la historia de Lázaro, no sé cómo diga su Biblia. Pero aquí nos habla acerca de una familia. Esta familia, la característica que tenía es que amaba al Señor. Y no solamente la familia amaba al Señor, sino el Señor amaba a cada uno de los miembros de este hogar. Pero resulta que en un instante de la vida de estas personas y del ministerio de Jesús, llegó un instante que el hermano de varón de esta familia, de tres personas, se enferma. Y una de sus hermanas manda a traer a Jesús. Y mire, quiero que vaya conmigo al versículo 3. Dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, y ayúdame a leer la siguiente parte. He aquí, el que amas está enfermo. He aquí, el que amas está enfermo. Y usted y yo sabemos la historia. Jesús no fue corriendo, aunque amaba a Lázaro. En esta parte, ellas hablan. Note que yo quiero que ponga mucha atención en esta parte, porque en esta parte las mujeres hablan. Dice, Jesús, a quien
amas está enfermo. Ellos expresan esto. Pero si usted va al versículo 5, dice así: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora ya no está diciendo, la mujer no está diciendo Jesús al que tú amas, sino ahora hay una expresión del escritor, dice Jesús los amaba a ellos. O sea que era un amor correspondido. Ellos amaban a Jesús, pero Jesús les amaba también a ellos. Así no podemos decir, bueno, es que ellos amaban a Jesús, pero Jesús no los amaba, por eso no hizo la voluntad de ellos. No, Jesús dice en la Biblia que Jesús amaba a esta familia, pero Jesús no fue corriendo. Y a veces nosotros pensamos que porque nosotros pedimos en una necesidad y Jesús no viene corriendo a resolver nuestra necesidad, Jesús no nos ama. Pero eso no nos enseña la Biblia. Hermano, usted puede estar a punto de morir y usted está orando y Jesús no puede llegar. Y quizás usted muera y Jesús no llegue. Ahora la pregunta, ¿Jesús le ama? Sí, Jesús le ama. Pero Él tiene un plan perfecto para nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos llegará el tiempo? No quisiéramos hablar de esto, pero todos nos presentaremos delante de la muerte. Todos conoceremos la muerte. Yo veré quizás cuando parta mi esposa, o mi esposa verá cuando yo parta, o quizás yo vea cuando parta uno de mis hijos, o quizás mis hijos vean cuando parta yo. Pero de que va a suceder, va a suceder. Y cuando suceden estas cosas, cuando quizás la persona muere porque ya es grande de edad, quizás llegue un poco más la resignación. Pero cuando la persona muere, como dijéramos nosotros, en su plena vida, al flor de la vida, a veces suelen haber un reclamo delante del Señor diciendo: ¿y por qué te lo llevaste, Señor? ¿Qué, no me amas? ¿Por qué te lo llevaste? Sabes que yo lo amo, sabes que yo lo necesito, sabes que yo lo quiero. La pregunta es, ¿Jesús no nos ama? La Biblia nos dice que sí nos ama, solo que Él tiene un plan perfecto. En esta ocasión nosotros entendemos que Jesús tenía un plan perfecto. Ahora mire, no solamente Jesús amaba a ellos y ellos los amaban, sino que la gente que estaba alrededor miraban que Jesús también les amaba. Versículo 36. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Mire, hermano, a veces nosotros no entendemos que Jesús nos ama. A veces hasta la gente del mundo se da cuenta que Jesús nos ama y nosotros no nos damos cuenta que Jesús nos ama. Usted puede imaginarse a María y a Marta cuando murió Lázaro. Yo creo, y permítanme hablar algo que no aparece en la Biblia, pero es para que entendamos un ejemplo. ¿Usted cree, conociendo nuestra humanidad, usted cree que estas dos mujeres no dentro de su corazón se sentían mal porque Jesús no había llegado? Ellos sabían que Jesús podía sanar a su hermano poniéndole las manos. Ellos sabían que Jesús simplemente lanzaba la palabra y que Él sanaba, pero ni lanzó la palabra, ni vino a orar por Él y Él murió. La pregunta, ¿se sentirían bien ellas? No, no se sentirían bien, estoy seguro que no se sentirían bien. ¿Por qué? Porque Jesús no les había contestado su gran necesidad, pero Jesús les amaba. Y la gente, note que cuando Jesús estaba ahí frente a la tumba, los judíos se dieron cuenta que Jesús les amaba a ellas. Hermano, a veces la gente se da cuenta en el mundo que Jesús te ama y tú ni siquiera te das cuenta que Jesús te ama. A veces te andas quejando porque no tienes trabajo, porque no tienes dinero, y la gente que está a su alrededor te está mirando y dice: wow, yo no entiendo cómo a aquella persona sin trabajo le va tan bien. Yo no entiendo por qué a aquella persona sin que tiene esto le va tan bien. Yo quisiera tener la familia de Julano, de Mengano, de mi vecino que va a la iglesia a Ministerio de la Luz en el desierto. Y uno no se da cuenta que Jesús te ama y uno anda reclamándole al Señor: yo creo que Dios no me ama. Hermano, Dios nos ama. Y la gente del mundo se da cuenta que nos ama el Señor. Necesitamos nosotros reconocer que Jesús nos ama. Usted tiene una familia, usted tiene un trabajo, usted tiene salud, Dios le ama. Usted está enfermo, Dios le ama. El simple hecho de que usted haya conocido a Jesús quiere decir que Dios nos ama, porque dice mismo Jesús que nadie puede conocer al Padre si Jesús no se lo revela. Y sencillamente, si usted ha conocido al Padre, ha venido y ha entregado su vida, es que Jesús le ama, porque Jesús le reveló al Padre. Entonces nosotros, teniendo a Jesús, tenemos todo. Teniendo al Padre, tenemos todo. Ahora, como seres humanos, tenemos la tendencia a desanimarnos.
porque pensamos que Jesús no nos ama. Aleluya. Pero Jesús nos ama. Amén, amén. Y Jesús nos cuida. ¿De qué nos cuida? ¿De qué nos ama? Mire, nosotros nos enfocamos tanto en esta vida física que se nos olvida. Y aunque entre nuestros sueños o nuestra mente o entre, como dicen las personas estudiadas, entre nuestro subconsciente entendemos que hay una vida después de esta vida, regularmente se nos olvida. Y simplemente miramos el hoy y pensamos en el mañana, pero no pensamos más allá del mañana. Estoy hablando de la eternidad. Jesús nos ama tanto que nos hace pasar por ciertas circunstancias porque usted y yo necesitamos ser salvos. Él no quiere que nosotros perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Y si para Dios es necesario cortarnos una mano, y si para Dios es necesario cortarnos un pie, y si para Dios es necesario dejarnos pobres, y si para Dios es necesario mandarnos a pedir dinero bajo de un puente, y si para Dios es necesario quitarnos toda nuestra familia con tal de salvarnos, Jesús nos ama tanto que Jesús lo va a hacer. Y a veces cuando nos haga así no lo vamos a entender. Nos vamos a sentir que Jesús no nos ama. ¿Por qué, si Dios es el dueño del oro y de la plata, por qué me deja tan pobre? ¿Por qué no tengo que comer? ¿Por qué? Pero quiero hacerle esta pregunta, y quizás no sea el caso, pero la mayoría del caso de nosotros que estamos aquí, venimos a Jesús no porque veníamos muy felices. Algunos teníamos problemas matrimoniales, algunos teníamos problemas económicos, algunos teníamos enfermedades. Y cuando teníamos las enfermedades no lo entendíamos. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué está enfermo él? ¿Por qué está enfermo él? ¿Por qué? Porque Dios quería salvarnos. ¿Por qué no teníamos dinero? Porque Dios quería salvarnos. ¿Por qué tuve problemas en mi matrimonio? Porque Dios quería salvarte. ¿Por qué tenía problemas con mi esposa? Porque quería Él salvarme. ¿Por qué perdí a mi hijo? Porque quería salvarme. Entonces el Señor va a hacer lo que sea con tal de salvarnos. Ahora, ¿de qué nos va a salvar? Ahorita vamos a entrar en algo que no les gusta escuchar mucho a las personas, pero se llama infierno. Jesús nos quiere salvar del infierno. Jesús quiere nuestra vida fuera del infierno. El infierno es real. El infierno existe. El infierno no es un cuento, no es una parábola, no es un sueño. El infierno es una realidad de cual el Señor quiere salvarnos. Ahora, el Señor no está mandando a las personas al infierno como lo han dicho antes. Las personas mismas van al infierno por su propia voluntad. Así como vienen a la iglesia ustedes por su propia voluntad, muchas personas van al infierno por su propia voluntad. Y como en ocasiones nosotros no entendemos, porque dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es final de muerte, entonces el Señor va tapando esos caminos porque Él no quiere que nosotros caminemos por esos caminos. Usted ha mirado un pequeño que tenga 2 o 3 años, cuando empieza a caminar, él quiere hacer su propia voluntad, pero a veces los papás le ponen ya sea una reja, o le ponen un sofá, o le ponen una silla, o le ponen una andadera, porque no quieren que pase del otro lado, porque hay unas escaleras, y si pasa esas escaleras, el pobre niño se va a lastimar, va a quedar con la nariz, de por sí nació medio rarito y con la nariz chata. Pues el Señor quiere protegernos de eso. Y entonces el Señor va a tapar ciertos caminos. Oye, ¿por qué si yo quería emprender una empresa no lo pude hacer? Dios tapó aquí. Pero si yo quería aquella muchacha y yo me quería casar, estaba bien guapa y se casó con otro. No te servía, te iba a estorbar. Pero es que yo quería hacer esto. No te lo permitió el Señor. Hermano, incluso en el área ministerial hay cosas que el Señor no nos va a dejar hacer, porque el Señor tiene un plan. Mire, hemos oído, por ejemplo, por poner ejemplos tan sencillos, algunos hermanos se han amargado más en la iglesia siendo diáconos que estando sentados en las bancas o predicando. Porque cuando haces algún trabajo para el Señor, si tú quieres cuidar niños y no tienes paciencia y no vas a entender que algún hermano te va a venir a reclamar y te va a decir, ¿y por qué le regaña a mi niño? ¿Quién le dio la autoridad? Si usted no tiene el carácter para soportar eso, pues el Señor no le va a dar la oportunidad para eso. Y quizás usted quiere ser ese diácono o ese maestro de niños, pero si no tiene usted la capacidad de soportar un regaño, entonces el Señor no le va a permitir. Y si usted luche por ser eso, no lo va a hacer. ¿No es porque Dios no la ama? No, Dios la ama demasiado como para darle un enojo, para sacarla a usted de sus casillas. Así que mejor el Señor lo pone en otra cosa. Pues yo no quiero la escoba, pero es que con la escoba no te peleas, hija mía. Con la escoba no te peleas, así que agarra la escoba. ¿Me entiende? Porque Dios siempre quiere nuestra salvación. Ahora vamos al libro de Apocalipsis para hablar de lo que Dios nos está salvando.
Recordemos que nosotros somos seres espirituales y que el Señor pone reglas para vivir en una vida espiritual. No nos basemos en nuestra vida humana, porque a los más robustos 75, 80 años y ya vamos corriendo para ese año. La Biblia nos dice que hay reglas para la vida espiritual y esas reglas las debemos de seguir, y si no las seguimos veremos lo que sucede. Apocalipsis capítulo 20 versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno nuevamente según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántos creen que existe un libro de la vida? Amén. ¿Cuántos creen que su nombre está ahí? Amén. Nuestro nombre tiene que estar ahí. Amén. Porque si nuestro nombre no está ahí, entonces nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos. Existe un lugar que se le llama lago de fuego o infierno, y ahí van todos aquellos que no sirven al Señor. Si vamos leyendo Apocalipsis y nos vamos a un capítulo más adelante, nos da la descripción de algunas de aquellas personas que están yendo hacia allá. Vaya conmigo, 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Algunas de estas partes quizás no se nos hacen muy familiares. Quizás aquí no haya homicidas, quizás aquí no haya fornicarios, no haya hechiceros, no haya idólatras. Pero ¿qué tal cobardes? ¿Qué tal incrédulos? ¿Qué tal mentirosos? Eso no se viene mucho, pero suele estar entre nosotros como iglesia. Hermano, venga para acá, vamos a orar por usted. Usted va a ser sanado. No creo. ¿Cómo le llamamos a esa persona? Crédula, ¿verdad? Hermano, por favor, ayúdenos a hacer esto para la gloria del Señor. Ay, hermano, a mí me da mucha pena pasar aquí enfrente. ¿Cómo le llamamos eso? No se sienta mal, pero la Biblia nos está diciendo. Sí, yo no estoy diciendo las palabras. Yo nada más pongo el ejemplo y usted dice la palabra, ¿cierto? Y pudiéramos mencionar más ejemplos, pero ya no los quiero mencionar, porque yo creo que usted es suficientemente inteligente para entender que en muchas de estas áreas nosotros caemos. Somos muy mentirosos, somos muy cobardes, y ¿por qué no decirlo? Idólatras también. Oh, si viene Julano de tal a predicar, yo voy al servicio. ¿A quién está siguiendo? Es un ídolo. Si toca Mengano, yo canto. Si dirige Mengana, yo me pongo feliz. Entonces, ¿a qué estás siguiendo? Es un ídolo que estás creando en la iglesia. Y en realidad, todas estas cosas, aunque nosotros decimos que no, pero hay homicidas en la iglesia. Aquel hermano que cuando se levanta otro hermano le ponen el pie en el cuello. ¿Qué le está haciendo? Ya no quiere decir que matándolo, ¿verdad? Porque le estoy comprometiendo. Pero la Biblia dice que eso puede ser también. Pero analícelo usted. El punto es que es fácil caer en el infierno. Es fácil. Lo más fácil que puede hacer es ir a una persona y ir al infierno. Es difícil seguir el camino del Señor.
Pero también Dios nos dice que como nos ama, Él nos va a ayudar a que nosotros sigamos adelante. Lo único que tenemos que hacer es simplemente agarrarnos de la mano del Señor. El Señor nos va a guiar. Quitemos todo el orgullo, porque así como aquel pequeño que no quiere que le agarre papá la mano porque él quiere correr, así nosotros nos comportamos con el Señor. El Señor nos agarra la mano y nos va poniendo ciertas restricciones que no nos gustan y volteamos a ver, es que tú no me amas, si me amas déjame. No, porque te amo, te voy a agarrar y no te voy a dejar que corras porque te vas a quedar sin nariz por allá o se te van a caer los dientes. Entonces el Señor nos detiene porque nos ama. Mire, vaya por favor conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Dice el versículo sencillo, dice, el alma que pecare, esa morirá. Añade, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Mire, qué maravilloso. Nosotros le fallamos al Señor, pero si nosotros, aunque le hemos fallado, reconocemos que le fallamos y somos sinceros con el Señor y cambiamos nuestra vida, entonces nosotros podemos entrar en la bendición y el Señor va a olvidar todo lo que nosotros hemos hecho mal. Hemos fallado, sí hemos fallado, pero cuando venimos delante del Señor le decimos, Señor, yo fallé, yo cometí este error, yo cometí esta falta, yo hice este pecado, y lo reconocemos. Y desde ese instante nosotros decimos, pero de hoy en adelante quiero esforzarme para ser diferente. Dios está con los brazos abiertos y no te va a recordar nunca más que tú le fallaste. No te va a recordar ya. Le fallaste, quizá del mundo no se va a olvidar, pero olvídate del mundo. El mundo no te va a salvar. El mundo no te está ofreciendo la salvación. El que te la está ofreciendo es Jesús. Y el que promete olvidarse de sus pecados es Jesús. Así que si usted le falló, si yo le fallé al Señor porque le fallamos, nosotros venimos delante de Él y le decimos, Señor, con toda sinceridad, yo te he fallado, yo he sido malo, yo he cometido este error, yo he lastimado personas, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, pero hoy vengo delante de ti, no quiero ser igual. Y entonces el Señor empieza a tratar con nosotros. Pero también quiero poner la otra parte, porque hay personas que están en la iglesia y al final terminan mal. Espero que ninguno de los que estamos aquí seamos de ellos, pero vamos a seguir leyendo. Estamos en el versículo 22, ¿cierto? Todas las regresiones que cometió no le serán recordadas, lo que decíamos. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si viene para nosotros, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ellos morirá. Mire, hermano, usted y yo, y eso es triste, pero al mismo tiempo que nos hace reflexionar. Usted, si pecó todo lo que haya pecado, en la iglesia han llegado, voy a mencionar palabras fuertes, han llegado prostitutas, han llegado homosexuales, han llegado afeminados, han llegado narcotraficantes, han llegado asesinos, han llegado parricidas, matricidas, y Dios les ha perdonado. Y muchos de ellos están en el cielo. Pero también ha habido personas justas en la iglesia que han vivido la mayoría de su vida justa y al final cometen faltas, y todo lo que ellos hicieron bueno también será olvidado. Estas son las dos caras de la moneda. Si usted fue pecador y hizo todo lo malo delante del Dios, pero vino y le pidió perdón, todo fue borrado. Y hoy empieza una nueva criatura. Pero si usted toda su vida fue recto, pero hoy le está fallando al Señor, no importa lo que usted haya hecho en el pasado, no le está contando.
lo que le cuenta lo que está haciendo el día de hoy. Por eso es importante que usted y yo busquemos al Señor. Y con temor y temblor entendamos esto, que Dios es recto y lo que Él dice lo cumple. Ahora, no le estoy espantando, sino lo que le quiero dar a entender es que el amor del Señor es tan maravilloso que aún nosotros, siendo pecadores, Él murió por nosotros. Y es lo que no debemos de olvidar. Si usted le está fallando al Señor, si usted está cometiendo errores o faltas, hoy es momento de reconocer: Señor, yo te estoy fallando, pero dentro de mí te amo, quiero componer mi vida, quiero ser diferente, quiero realmente caminar como tú quieres que camine. Mire, es bastante difícil para nosotros reconocer nuestras faltas, pero cuando las reconocemos y somos sinceros con el Señor extiende su manto de misericordia. Quiero recordarle que usted es valioso para el Señor. Amén, gloria a Dios. Zacarías en su capítulo 2 versículo 8 nos dice una frase al final de este versículo: porque el que os toca, toca la niña de sus ojos. Mire, hermano, en esta frase que dice este versículo al final, nos muestra o nos da a entender lo importante que usted es para el Señor. Si alguien lo molesta a usted, lo está molestando a Él, para darnos a entender cuánto el Señor nos ama. Usted es el tesoro del Señor, aunque usted no lo entienda. A veces nosotros pensamos que si soy un artista, si soy un cantante, si soy un poeta, si soy una persona millonaria, soy una joya. Pero el hecho de que usted haya recibido a Jesucristo como su Salvador, eso realmente lo hace una joya. Eso realmente a usted le da valor. Ahora bien, con eso vamos a terminar. Usted es sumamente importante para el Señor. El Señor le ama y no quiere que usted lo olvide. Para el Señor no importa la riqueza, no importa un palacio que le pudieran hacer. Lo que importa es que usted le ame, lo que importa es que usted le obedezca. El Señor, cuando el pueblo de Israel hizo un templo, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel quería honrar al Señor con un templo, pero realmente lo que el Señor buscaba era un corazón. Porque realmente donde habita el Señor es en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando nosotros lo obedecemos, entonces Él habitará en nosotros. Se cuenta una historia, y para que nos ilustre, esto es una historia real. Uno de aquellos líderes de la iglesia se llamaba Lorenzo, en los años 258, que fue cuando murió. Una temporada, el Imperio Romano llegó hacia donde estaba él, que era un líder de la iglesia, y le dijo que quería todo lo que tuviera en la iglesia, la riqueza que tuviera la iglesia, porque habían oído que en la iglesia había floreros de oro, había adornos de oro, y dijo: yo quiero todo lo que tenga tu iglesia, la riqueza de tu iglesia yo la quiero. Entonces le dijo a este varón, aquel enviado: dame 3 días y te voy a juntar la riqueza de la iglesia. Y mandó a juntar toda la riqueza de la iglesia, y mandó a traer todos los pobres, todos los ciegos, todos los mancos, todos los desamparados, todas las personas que andaban en la calle, y las juntó. Y cuando llegaron a levantar, dijo: esta es la riqueza de la iglesia. Aquella persona no entendió, pero usted y yo entendemos que en realidad la riqueza es usted. Lo más importante, la gema más preciosa es usted. El diablo no está preocupado porque la NASA vaya a la luna. El diablo no está preocupado porque inventen una nueva computadora o salga un nuevo celular. El diablo no está interesado en nada de eso. El diablo está interesado en usted porque usted es valioso, porque el Señor le ama a usted, y usted tiene que entender que el Señor le ama y no olvidarse que el Señor le ama. Usted es el tesoro del Señor. Las montañas, las lagunas, los ríos, los mares son un adorno para nosotros, pero usted es realmente el tesoro del Señor. Usted tiene que entender que usted es el tesoro del Señor y que el Señor lo ama, no importa lo que le digan. Lo van a criticar, le van a decir que está feo, que es de lo peor, pero usted tiene que recordar que el Señor lo ama, y si el Señor le ama, ¿qué más necesita usted? Que algún día le diga a su esposo: ya no te quiero, o su esposa: ya no te quiero, o sus hijos: ya me voy a ir de la casa porque no te soporto. No se preocupe, hermano, el Señor le ama y es lo importante. El Señor moverá, déjelo. Si dice que no le va a amar, no le va a amar. Yo estoy seguro que al final le va a amar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es sobre todo. Así que le voy a invitar, hermano, ¿qué le parece si le damos gracias al Señor por el amor que Él tiene para nosotros? Y váyase con eso en su mente.
Cuando usted esté solo, cuando usted esté triste, cuando piense que nadie lo ama, recuerde que Dios le ama y que Él quiere que usted recuerde que Dios le ama. Padre Celestial.